Buen día, maestra Emilia Loperena Guerrero de la Fuente. Un gusto saludarle. Me llamo Eimereden Mejía Hernández. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Derecho. Me encuentro cursando el segundo semestre de la carrera en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión presento una exposición oral donde abordaré dos temas fundamentales para comprender la importancia de la protección de los derechos humanos en México. Primero explicaré los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos, diferenciando entre el Sistema Universal de la Organización de las Naciones Unidas y el Sistema Regional de Organización de los Estados Americanos. En segundo lugar, abordaré las principales normas mexicanas que fundamentan la protección de los derechos humanos y su relación con los tratados internacionales. Finalmente, abordaremos un caso ocurrido en febrero del 2007 para explicar cómo una violación de los derechos humanos hacia una persona, en este caso la extinta Ernestina Asensio Rosario, puede transitar de los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos hacia un sistema internacional de protección de derechos humanos. Bueno, de los tratados internacionales de derechos humanos en México, de los tratados internacionales de derechos humanos, para comenzar quisiera que entendamos que los tratados internacionales son los acuerdos que celebran los estados y estos generan obligaciones jurídicas para los países que la ratifican o se adhieren a ellos en materia de derechos humanos. Estos instrumentos encaminan a los estados a respetar, proteger, garantizar y hacer efectivos los derechos humanos de las personas. En México, la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional adquirió una importancia relevante con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. También el artículo primero de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, así como en los tratados internacionales del que México sea parte. Además del artículo primero, en el artículo primero se establecen pues, la obligación del Estado para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Incluye también en este sentido el principio pro persona, mediante el cual se favorece en todo momento la protección más amplia hacia las personas. En este sentido, pues los tratados internacionales de derechos humanos toman parte del marco jurídico de las autoridades mexicanas, que deben de considerar estos tratados al ejercer sus funciones para no violentar alguno de los derechos humanos pues, de los ciudadanos mexicanos. Ahora bien, el sistema universal es para identificar el sistema universal de protección de los derechos humanos. Podemos identificarlo porque es desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU. Uno de sus antecedentes fundamentales fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948, que fue reconocida o redactada como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Obviamente en este sentido, para reconocer los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. Posteriormente se desarrollaron diversos tratados internacionales, entre los principales podemos mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras. Es importante señalar que el Estado mexicano ratificó el Pacto Nacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales en marzo de 1981.
En este sentido, México asumió obligaciones internacionales relacionadas con la protección de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos mexicanos. Pues no solamente en este sentido reconocer, sino generar legislación y instituciones para el cuidado y la observancia de estos derechos. En el sistema regional, en este caso el Estado mexicano, contempla el sistema interamericano de derechos humanos desarrollado desde el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, conocido como la OEA. Entre sus principales instrumentos encontraremos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocidos también como Pacto de San José. México se adhirió a la Convención Americana en 1981, asumiendo sus obligaciones internacionales para respetar, garantizar, reconocer todos los derechos humanos contenidos, ¿no?, en este pacto. El sistema interamericano cuenta principalmente con dos órganos. Uno es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que recibe y analiza peticiones relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una función jurisdiccional respecto a los estados que pues reconocen esta competencia. Por lo tanto, en México no solamente se tienen obligaciones derivadas de la Constitución y de sus leyes internas, sino también de tratados internacionales, en este sentido, estos que México ya ha ratificado. En esta relación de ideas quisiera aclarar que los sistemas universal y regional deben irse incorporando al marco jurídico nacional. En este sentido, se requiere conocer y aplicar estos sistemas universal y regional para transformarlos dentro del bloque constitucional y pues que todas las partes del Estado dentro del ámbito de su competencia pues generen los medios o los trabajos relacionados, ¿no?, para el desarrollo de estos derechos. No sé si me doy a entender en este sentido. Lo que me refiero es de que no solamente es copiar y pegar el contenido de los derechos humanos contenidos en estos tratados y solamente trasladarlos a nuestro pues, entorno y legislación mexicana, ¿no?, sino que hay que adecuarlas, me refiero a esta parte. Ahora bien, la legislación mexicana en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son las principales normas mexicanas que fundamentan la protección de los derechos humanos? Obviamente, en primer lugar tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en su artículo primero se reconocen todos los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales del que México sea parte. En este sentido, el artículo primero también obliga a todas las autoridades del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos. En este sentido también hay otro artículo que es el 133 constitucional, que establece el principio de supremacía constitucional y reconoce a la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados que esté de acuerdo con la misma como parte de la ley suprema de la Unión, ¿no?, de la misma patria. A partir de estas disposiciones, las autoridades están pues obligadas a interpretar estas normas de derechos humanos de manera inherente con la Constitución y los tratados internacionales. Además, cuando existan diferentes interpretaciones posibles, para referirse a hay que referirse a aquella a la que otorgue mayor protección a las personas, esto con la aplicación del principio pro persona. Este principio pues, busca lograr que cualquier persona pueda hacer exigible de manera directa los derechos reconocidos en nuestro régimen jurídico, sin importar si estos están regulados por la Constitución o por tratados internacionales de los que México es parte. Además, tenemos leyes específicas de protección. Además de la Constitución, existen diversas leyes que desarrollan mecanismos para proteger los derechos humanos. Entre ellos, quisiera nombrar primeramente la Ley
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que regula las funciones de este organismo en materia de protección y defensa de los derechos humanos. Está también la Ley General de Víctimas, que reconoce el derecho a la asistencia, la protección, atención, verdad y justicia y reparación integral a las víctimas de delitos y violaciones de los derechos humanos. Hay otra legislación importante por mencionar, que es la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, existen leyes especializadas en el ámbito del género, como la Ley General de Acceso a la Mujer a una vida libre de violencia, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Como última parte, quisiera hacer una referencia a un caso que revisé, es el caso de Ernestina Asensio Rosario. Esto, para comprender la relación entre el ámbito nacional e internacional, podemos utilizar este caso. Le comento rápido. Ernestina Asensio era una mujer indígena náhuatl de 73 años, originaria de la Sierra de Songolica, Veracruz. En febrero del 2007 fue encontrada gravemente lesionada cerca de un destacamento militar. De acuerdo con supuestas investigaciones, la mujer manifestó haber sido víctima de una agresión sexual. Fue trasladada a recibir atención médica y falleció en febrero, posterior en febrero de ese mismo año. Inicialmente fue el caso atendido por autoridades mexicanas, ¿no? Posteriormente, en el año 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino y emitió una recomendación. Posteriormente, la misma comisión, la CNDH, realizó una nueva revisión del caso y emitió una siguiente recomendación, la 45VG, diagonal 2021, que señaló diversas violaciones de derechos humanos relacionados con los hechos y las investigaciones realizadas. Sin embargo, este caso llegó al Sistema Internacional de Derechos Humanos, ya que la Comisión Interamericana recibió la petición relacionada a este caso debido a sus familiares, ¿no? La presentaron en el año 2012. Posteriormente se emitió un informe correspondiente. En el 2023 se sometió nuevamente el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en este sentido podemos ver cómo transitó desde el ámbito nacional al ámbito internacional, debido a que era un caso contra el Estado mexicano. Primeramente podemos observar que los hechos figuran dentro de México. El segundo, se intervinieron instituciones nacionales para la protección de derechos humanos. También podemos ver que ante una falta de una solución considerada adecuada, pues el caso fue elevada al sistema interamericano y la Corte Interamericana analizó la posible responsabilidad del Estado mexicano. En este punto es importante también concretar que en el año 2025 la Corte de los Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, dictó la sentencia en el caso de Asensio Rosario contra el Estado mexicano y determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a los derechos de Ernestina y sus familiares, relacionados obviamente con la violencia sexual, la atención médica y la investigación de los hechos. Se demuestra la responsabilidad del Estado y en este caso no se limita únicamente a la cuestión del ámbito nacional. Cuando un Estado asume obligaciones mediante tratados internacionales y reconoce los mecanismos, puede ser responsable internacionalmente por el incumplimiento de estas obligaciones. Para concluir, quisiera señalar que la protección de los derechos humanos en México tiene una dimensión nacional e internacional. Eso creo que nos queda claro debido a que se contempla la Constitución y los tratados internacionales en el artículo 1. En el ámbito universal atendimos los instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito regional, los instrumentos derivados de la Organización de los Estados Americanos. Adicional a esto, México forma parte de estos tratados internacionales y está obligado jurídicamente a respetar, garantizar, promover y
privilegiar estos derechos humanos. En el ámbito nacional conocemos nuevamente pues, la Constitución, las leyes federales que de ella emanan y asimismo algunas instituciones que mencioné como la CNDH que son encargadas de proteger los derechos humanos. Cabe resaltar pues también la reforma constitucional del año 2011 que fortaleció este sentido de respeto hacia los derechos humanos tanto al aplicar o establecer el principio pro persona y también, bueno, en este sentido pues traté de enunciar un caso en el cual pues se pudiera observar cómo se trasciende de un ámbito nacional al internacional con el caso de Ernestina Asensio, donde pues se puede verificar pues la protección de estos derechos, ¿no? Al final el caso de Ernestina se resolvió pues a su favor y en este sentido pues responsabilizando al Estado mexicano por los derechos violados, ¿no? Bueno, hasta ahí es mi aporte y muchas gracias maestra por la atención prestada.